hermano César. Gracias, hermano Víctor. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Víctor, hermanos? Dios bendiga grandemente su vida. Gloria al Señor. Quiero invitarles que se pongan de pie, hermanos, en este momento. Y también, pues, nos sentimos muy contentos por cada una de las visitas que nos acompañan. Iglesia, ¿qué deseamos para nuestros amigos que nos acompañan? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Siempre será un gusto tenerlos con nosotros en este lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarles, ya que usted está de pie, hermanos, aleluya, a que me acompañe al libro de Marcos, en el último capítulo de Marcos, que es el capítulo 16. Gracias, hermano Carlitos. Marcos tiene 16 capítulos. Gloria a Dios. Y hoy vamos a darle lectura en el capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 6, hasta el versículo 8. Cuando usted lo tenga, puede indicarme con un amén. Gloria a Dios. En Cristo hay poder, amén. Marcos capítulo 16, a la letra dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron a él al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Señor maravilloso, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor maravilloso, quien obres en nuestra mente y en nuestro corazón a través de esta palabra, Señor, que hoy tu siervo va a hablar. Que tu palabra traiga a nuestra vida, Señor, esta fuerza, esta fortaleza, que aumente nuestra fe cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Nos gozamos de saber, de escuchar, obviamente, lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Sabemos que nosotros estamos aquí porque celebramos. Cada domingo es una celebración, amén. Cada domingo para nosotros es el día de celebración, porque el primer día de la semana fue cuando las mujeres, en primer lugar, se dieron cuenta de que Cristo había resucitado. Y esto indica victoria. Por eso cada domingo cuando nos reunimos estamos declarando la victoria de Jesucristo. Amén. Aleluya. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Y para nosotros, hermanos, es de gran gozo celebrar lo que Cristo hizo. Amén. Hoy nosotros podemos sentirnos victoriosos gracias al sacrificio, gracias a la entrega, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y me gozo, ¿verdad?, al escuchar siempre cuando alguien ha sido confrontado en su fe, cuando alguien siempre ha sido puesto a prueba y sale victorioso confiando plenamente en el Señor. Hoy quiero
si quizás no se habían dado cuenta, todas las prédicas que les había hablado, todas las últimas, que serán 15, no, 10, 12 prédicas estaban basadas en el libro de Marcos. Marcos, ¿verdad? Estaba todas las prédicas que habíamos traído. Hoy concluimos con el último capítulo de Marcos. No es una predicación expositiva versículo por versículo, sino más bien una prédica de alguna manera que nos confronta de una manera distinta a ver los pasajes, ¿verdad?, de la Escritura. Obviamente el capítulo 16 de Marcos nos habla de la resurrección de Jesucristo. Nos habla de ese momento importante para el creyente, que es lo que hizo Jesús en la cruz. Pero hoy quiero predicarte bajo el tema: ¿quién removerá la piedra del sepulcro? ¿Quién removerá la piedra del sepulcro? Dice que el texto que leíamos, dice que ellas, las mujeres, se preguntaban entre sí: ¿quién removerá la piedra del sepulcro? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esa pregunta similar en los momentos difíciles? Señor, ¿será posible que este problema sea resuelto? Quizás no con las mismas palabras que estas mujeres dijeron o expresaron, pero yo creo que cada uno de nosotros en algún momento pudiéramos decir que nos hemos preguntado: ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá ayudar en este momento tan difícil, tan complicado? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho estas palabras y de alguna manera estas palabras, cuando las decimos, parecieran palabras de derrota, parecían palabras de impotencia? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá remover esa piedra que está impidiendo, ¿verdad?, que la situación sea resuelta? Hoy quiero que reflexionemos sobre este ejemplo de unas mujeres fieles, comprometidas y amorosas, que se encontraban en una situación que obviamente ellas no sabían, no se esperaban, pero ellas se preguntaban: ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Hermanos, y esto nos habla a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, nuestra fe siempre es confrontada. Nuestra fe siempre es puesta a prueba. La Biblia nos dice que nuestra fe siempre está siendo puesta a prueba. Cuando el obstáculo se vuelve más real, el primer punto es cuando el obstáculo se vuelve más real que la promesa. Déjeme decirle que Jesús ya había anunciado su muerte a sus discípulos no una vez. Jesús anunció de manera directa y de manera precisa en la escritura encontramos que al menos 3 veces Jesús les dijo a sus discípulos de manera directa: voy a morir y voy a resucitar. Él se los dijo de manera directa al menos 3 veces, pero también encontramos, hermanos, que Jesús habló de su muerte de una manera simbólica más de una vez. Jesús, por ejemplo, habló de su muerte refiriéndose a: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Sí? En otra ocasión también se refirió a su muerte como sobre la historia de Jonás, y dijo: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días. Así que Jesús constantemente había hablado de una manera directa, pero también de una manera simbólica acerca de su muerte. En otras palabras, la muerte de Jesús no sucedió de una manera sorpresiva. Jesús se lo había anunciado, se los había dicho, se los había comunicado de una forma, de otra forma a sus discípulos. El anuncio de su muerte, pero también no solamente que iba a morir,
ese anuncio de que tenía que morir. En algunas partes decía: es necesario que yo muera. Fíjense, ¿quién pudiera decir nosotros: oye, es necesario que yo muera? Yo creo que la mayoría de nosotros no pensamos todavía en morirnos. ¿Ah? Todavía no, dice el hermano Gilberto, está chavo, dice. ¿Ah? Pudiera usted pensar: todavía tengo cosas que hacer, todavía quizás tengo que ver a mis hijos crecer, o tengo que ver a mis nietos realizarse, no sé, quizás muchas cosas que se pueden venir a nuestra mente pensando, ¿verdad?, en la idea de que yo sé y entiendo que un día voy a morir, ¿verdad? Un día voy a morir, pero hoy no. Uno quisiera que ese momento no llegara, pero Jesús decía: es necesario que yo muera. Es necesario y les conviene que yo me vaya, les conviene a ustedes. Así que Jesús anunciaba no como algo triste, sino como algo, un suceso importante que tenía que suceder. La muerte de él era importante y era necesaria. Jesús lo entendía muy bien. Así que, pero él no se quedaba solo con decirles: voy a morir. Él también les dijo: pero voy a resucitar. Pero voy a resucitar. Y dentro de estos discípulos de Jesús se encontraban estas mujeres que quedaron escritas en la escritura: María Magdalena, ¿sí?, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Salomé. Porque también Jesús, dentro de su círculo de discípulos, había mujeres, gloria al Señor. Había mujeres que le seguían a Jesús de manera comprometida. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé no eran simples admiradoras. No, estas mujeres no eran solo admiradoras que admiraban a Jesús, que, pues habla muy bonito o es un hombre de Dios. No, estas mujeres eran fieles seguidoras de Jesús, discípulas de Jesús, porque ¿sabe qué? La escritura, por ejemplo, en Lucas capítulo 8 encontramos que ellas le servían a Jesús con sus bienes. Fíjense, no era de que, pues yo creo en Jesucristo. Eran discípulas que le servían a Jesús. Obviamente usted sabe que Jesús andaba de un lugar a otro, que él predicaba, que él sanaba, y obviamente pues había gente detrás de él que se interesaba de alguna forma en cómo ser parte del ministerio de Jesús. Y aquí encontramos a estas mujeres que le servían de manera fiel, pero también que le servían con sus bienes que ellas tenían, que ellas poseían. Y en el momento más difíciles de Jesús, cuando él estaba en la cruz, adivine qué, las mujeres estaban presentes. Así que dentro del círculo de discípulos había mujeres, y una de ellas, hermanos, que no abandonaron a Jesús, que estuvieron ahí a pie de la cruz, fueron estas mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y algunas otras mujeres que también estaban ahí presenciando el momento más difícil de Jesús en la cruz del Calvario. Pero tras la muerte de Jesús, su enfoque cambió. Y no solamente de las mujeres, pero hoy estoy hablando de estos personajes que se encuentran en este capítulo 16. Pero en todos los discípulos, cuando Jesús muere, el enfoque de ellos cambió cuando Jesús murió. Su enfoque cambió, y específicamente estas mujeres se preocuparon más por una piedra, hermanos, por el dolor que estaban experimentando, porque amaban a Jesús. Estas mujeres amaban a Jesús, le servían con devoción. Pero ¿qué pasa cuando solo vemos piedras y esas piedras vemos que somos incapaces de moverlas?
Cuando el dolor, cuando la pérdida o cuando la incertidumbre nos abruman, solemos olvidar que Dios nos dio promesas. Y es que Jesús le había dado una promesa a todos sus discípulos y a todas sus discípulas. Les había dicho que Él iba a morir, sí, efectivamente, pero que iba a resucitar. Había una promesa de la resurrección. Esa era una promesa que Él había dicho que iba a resucitar. Pero cuando el dolor puede embargar el corazón, o la pérdida o la incertidumbre, uno puede olvidar las palabras que Dios nos ha dicho. Y esto no fue solo de estas mujeres. Por ejemplo, vemos a un Job que en el momento más difícil de su vida, él dijo en el capítulo 3, ¿para qué nací? Maldigo el día que nací. Estaba en tremendo dolor. Aquí lo importante es que Dios sabe que a veces hablamos y hablamos sin sentido. Amén. Muchas veces en nuestro dolor decimos cosas que realmente no entendemos. Como Job dijo, maldijo el día que nací. Y Dios dije, y yo me imagino diciendo a Dios, oye, no sabes que tú vas a quedar en la historia, que todo lo que está pasando en tu vida es por parte de un proceso, porque en ti la gente va a ver mi mano poderosa. Pero es necesario a veces los momentos difíciles, los momentos dolorosos, aun cuando no los entendemos. Amén. Porque la realidad que es que como hombres a veces no entendemos por qué Dios nos tiene que pasar por estos procesos difíciles. Y muy a menudo cuando nos enfocamos demasiado en el problema, nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando solo vemos las cosas temporales, nos olvidamos de las cosas eternas. Amén. Recuerde que hay algo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, y no son las cosas temporales, hermano, porque la Biblia nos dice que las cosas temporales, hermano, son pasajeras. Todo lo que usted y yo podamos hacer en el plano terrenal lo podremos disfrutar, gracias a Dios por ello, pero todo esto se va a quedar, todo esto es pasajero. Pero hay promesas, hermano, que trascienden. Hay promesas que son eternas. Por eso el Señor Jesús nos dice a los discípulos, no haz tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque en la tierra todo lo que tengamos se va a quedar, ¿verdad? Pero las promesas eternas son eternas. No están sujetas al tiempo, no están sujetas al espacio. Así que muy a menudo, cuando algo sucede en nuestras vidas, podemos enfocarnos demasiado en el problema y podemos olvidarnos en las promesas de Dios. La pregunta que estas mujeres se hicieron: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? No era una pregunta por falta de amor. No, hermanos. Ya sabemos por la Escritura que estas mujeres eran mujeres que amaban con gran devoción a Jesús, que le servían con sus bienes y que estuvieron ahí con Jesús al pie de la cruz en los momentos más difíciles. Nunca se apartaron estas mujeres. Pero esta pregunta que se hacen estas mujeres, ¿quién nos removerá la piedra? Hermanos, no es por falta de amor, más bien es porque les está faltando la fe. Y ojo con esto, porque muchas veces uno puede amar a Dios, pero la fe puede estar tambaleando en nuestra vida. Era evidente que ellos amaban a Dios, pero su fe se encontraba en un momento muy débil. ¿Y por qué lo digo? Porque es evidente que ellas amaban a Jesús, y lo sabemos porque iban al sepulcro. ¿A qué iban? ¿Por qué digo que ellas amaban a Jesús? Porque cuando ellas iban al sepulcro, la Biblia nos dice que ellas compraron especies aromáticas y llevaban aceites y llevaban perfumes. ¿A dónde iban? Iban al sepulcro. ¿Y qué iban a hacer? Hermano,
Ellos, ¿saben qué es lo que iban a hacer? Honrar el cuerpo de Jesús. Era una forma de honrar, de darle honrosa sepultura, porque ellos consideraban a Jesús como una persona amada. Así que esa forma o esa acción que ellas hicieron es porque amaban a Jesús y querían honrarle con una buena sepultura. Pero no iban al sepulcro con la expectativa de encontrar una promesa cumplida. Iban porque amaban a Jesús, pero no iban con la expectativa de decir: ojalá cuando vayamos al sepulcro encontremos a Jesús resucitado. Ellos iban en busca de un cuerpo porque amaban a Jesús, pero no iban con la expectativa de la fe de encontrar a Jesús resucitado. La promesa de la resurrección cambia toda perspectiva humana, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque la muerte de Jesús no marcaba su derrota. La muerte de Jesús, hermanos, como muchos creyeron que al matar a Jesús, muchas personas creyeron pues se acabó el asunto. Ya la persona a la cual muchos, porque había muchos que odiaban a Jesús, había muchos que querían su muerte, había muchos que inclusive, decíamos el domingo pasado, prefirieron a Barrabás que a Jesús. Y lejos de marcar la derrota de Jesús, hermanos, su muerte marcaba el plan perfecto de Dios para la redención. Así que su muerte no era una derrota, sino su muerte era una victoria, porque gracias a la muerte en Cristo Jesús, cada uno de nosotros pudimos ser redimidos de nuestros pecados. Aleluya. Si Cristo no hubiese resucitado, sería un mártir más. Como muchos mártires hubo en tiempos de Jesús o antes, profetas, hombres temerosos de Dios, hombres que amaban a Dios, murieron y fueron mártires. Si Cristo no hubiese resucitado, Jesús hubiera quedado en la historia como un mártir más, como muchos profetas. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué es importante la promesa de Jesús de resucitar? ¿Por qué Él les dijo que tenía que resucitar? Porque la resurrección confirma que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. La resurrección, más que una simple resurrección o más que un suceso teológico, hermanos, la resurrección de Jesucristo indica que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Él dijo que era el Hijo de Dios y la resurrección daba evidencia de eso. Porque la resurrección, hermanos, confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. O sea, fue aceptable el sacrificio. Porque también la muerte de Jesús confirma que la vida eterna es real para todo el creyente. Por eso Pablo decía que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo realmente no cumplía con la promesa de que un día iba a resucitar, que al tercer día iba a resucitar, hermano, todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Pero la resurrección, hermano, marca que la vida del creyente es real, la promesa de vida eterna. Así que todos estamos aquí por esa promesa que Jesús nos ha hecho, que un día vamos a vivir eternamente. No basta con ser devotos, hay que vivir con fe y con grande expectativa. No basta, hermanos, solo por ser buenas personas, devotas, creyentes. Necesitamos, hermanos, vivir la fe y vivir con expectativa de la promesa de Dios, hermanos, aleluya. No basta amar a Jesús, debemos creer
en todo lo que Jesús dijo. No basta con decir yo amo a Jesús. Debemos estar a la expectativa que cada palabra que Jesús dijo es una palabra verdadera y es una palabra que se va a cumplir, aleluya. Por eso Él dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Yo creo que todo lo que Jesús dijo es real. Yo creo que cada palabra que Jesús habló de manera profética se va a cumplir. Yo creo que cuando Jesús me dice en su palabra que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo creo, estoy con esa expectativa. Aun cuando vea el problema, aun cuando vea la dificultad, yo le creo al Señor de que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que esos días también incluye los días malos, los días difíciles, los días en los cuales yo no comprendo nada, aleluya. Para mí es importante, gloria al Señor, la palabra dicha por Jesús, la promesa dicha por Jesús, hermano. Para mí es importante. Por eso yo vivo con fe y vivo con la expectativa, aleluya, de que todo lo que dijo Jesús se va a cumplir. Cuando a veces nos cuestionan y nos dicen, ¿por qué ustedes dicen que el único camino a Dios es Jesús? Y yo les digo, es que yo no lo digo, lo dice Él. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay un camino a Dios si no es a través de Jesús. Y no porque yo lo diga, va a decir, porque el pastor lo dice. No, porque Jesús lo dice. Y todo lo que Jesús dice es verdad. Así como su muerte, así como Él dijo, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces la resurrección, hermanos, es la evidencia de esa promesa. Jesús nos dice en San Juan 11:25, el que crea en mí, aunque esté muerto. Esa es una promesa. Esa es una promesa de vida eterna a todo aquel que crea en Él. En otra ocasión Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablando del Espíritu Santo. Por eso cuando uno cree en la resurrección, toda expectativa es cambiada. Hermano, Pablo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo. Nada de lo que hacemos tendría sentido si Cristo no resucitó. Nada de lo que hacemos. Si Cristo no resucitó entre los muertos, usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero como Él cumplió su palabra, cumplió su promesa, tenemos esperanza de que lo otro que dijo que va a suceder también va a cumplirse. Si Él dijo que si creyéramos en Él, como dice la escritura, iba a correr ríos de agua viva sobre nuestro interior, así va a ser, así será. Cuando llegamos con fe, déjeme decirte una cosa, que cuando llegamos con fe, los obstáculos ya no existen. Cuando llegamos a Dios con fe, las piedras ya son removidas. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando estas mujeres iban pensando en el camino, ¿quién nos va a remover la piedra? Era muy de mañana, no había hombres por ahí, y me imagino que ellas decían, pues es una piedra enorme, ¿quién la va a remover? Quizás se preguntaban, ¿quién estará ahí para ayudarnos? Pero cuando ellas llegaron, hermanos, ya el milagro había sucedido. Cuando ellas llegaron al lugar, hermanos, no necesitaron mover piedras, hermanos, porque ya Dios lo había hecho, ya Dios había removido la piedra. Y ya no necesitaron los perfumes, ya no necesitaron las especies aromáticas, porque ya no había un cuerpo que ungir, ya no había un cuerpo donde untar aquellos perfumes, y aquellas especies ya no estaban. Así que hasta todas las cosas que habían preparado quedaron sin utilizarse.
Jesús no necesitaba quitar la piedra. Quizás, no sé si se había preguntado esto, pero en realidad Jesús no necesitaba quitar la piedra para salir. Porque en la escritura vemos que en una ocasión estaban sus discípulos a puerta cerrada por temor. Sus discípulos estaban encerrados y de pronto Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo tenía un cuerpo en el cual las puertas, los muros ni las piedras eran obstáculos para él. Pero entonces, ¿por qué se removió la piedra? La piedra fue quitada, hermano, como señal visible de que la muerte fue vencida, de que la muerte no pudo retener a Jesús en ese lugar, de que la muerte no pudo, hermano, aleluya, con el Salvador del mundo. La piedra fue quitada para que los discípulos pudieran entrar y pudieran creer que las palabras que les había dicho, Él las cumplió al pie de la letra. Cristo resucitó, hermano, Cristo resucitó, y esa es la palabra que Cristo nos deja a cada uno de nosotros. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Una tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener. Estimado amigo, estimado hermano, tu problema no puede detener el plan de Dios. Tu problema no puede detener la promesa de Dios, porque si el Señor te ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir. El Señor va a cumplir su promesa. Eso para nosotros es la evidencia, hermanos, del por qué creemos lo que creemos. Así que habrá alguna piedra que el Señor no pueda remover en tu vida. Habrá un obstáculo que el Señor le sea imposible cruzar. No, estimado hermano, no hay obstáculo, no hay problema que pueda detener el plan de Dios sobre tu vida. Pero a veces el enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos: ¿cómo voy a remover la piedra? Tu problema no es remover la piedra, el Señor remueve las piedras por ti. Tu deber es creer, aleluya, gloria al Señor. Porque el problema de estas mujeres nunca fue la piedra. El problema fue la falta de fe, de creer en la palabra de Dios. Hermano, nuestro problema no es si Dios puede o no resolver el problema que tenemos o la situación que vivimos. Claro que el Señor tiene el poder para hacer eso. Pero ¿será que nosotros estamos dudando? O quizás nosotros nos hemos olvidado de la promesa que Dios te dio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces pareciera que esa palabra no se ve. ¿Será que estamos enfocados en la piedra, en el obstáculo, más que en la palabra que el Señor nos ha dicho? ¿Por qué preocuparnos por aquello que nos quiere robar la paz, cuando el Señor ya prometió que estaría contigo? ¿Sabe lo que significa que Dios va a estar contigo? ¿Sabe lo que significa eso? Y a veces se nos olvida que el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Y en ese ponemos un paréntesis: días buenos, días malos, días difíciles o días complicados. Dios dijo: ahí voy a estar contigo. Entonces no hay razón por qué permitirle que algo me robe la paz. No hay razón por cuál preocuparme que el problema no va a ser resuelto. Jesús prometió fortalecernos.
Por eso Pablo le recordaba a la iglesia de Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Él. Pídale al Señor que le dé la fuerza, esa fuerza que Él está dispuesto a compartir, porque Él entiende cualquier necesidad, hermanos. Y alguien puede entendernos por lo que hemos pasado de Jesús, porque lo pasó primero. No hay algo que tú puedas decir: no, Señor, es que esto es demasiado difícil para que tú puedas comprender. ¿Habrá algo que Dios no pueda comprender? La Biblia dice a través del profeta Isaías que Jesús era el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Experimentado, hermanos. Si alguien fue quebrado en su vida, fue Jesús. Pero vemos que el Señor lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús los que están en el cielo y los que están en la tierra doblen toda rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy quiero decirte, amigo, y recordarte que Dios sigue quitando piedras. Él es experto en resucitar aquello que el hombre considera muerto. Hay mucha gente que ha dicho: él, caso perdido, ya no haga nada. Pero el Señor es experto de decir: a ese lo voy a levantar. Porque Dios es experto en levantar lo muerto, en restaurar todo lo perdido, hermano. El Señor es experto, aleluya, en hacer todas estas cosas. No sigas viendo el problema como una piedra. Dios ya la quitó. Solo es necesario caminar con la fe, creyendo en lo que Él nos dijo. Cree en lo que Jesús dijo, aun cuando no veas la tumba vacía. Hermano, es necesario creer. Y como evidencia está esto. Para nosotros ha quedado de que las palabras de Jesús se cumplen. Toda promesa que Jesús nos ha dado, Él la ha cumplido. Quiero decirte que el problema nunca fue la piedra. Para estas mujeres el problema nunca fue la piedra, fue haber olvidado que Jesús les había dado una promesa. Obviamente Dios les dio una lección, amén. Porque Dios no nos desecha. Cuando a veces nos equivocamos o cuando a veces no creemos como debemos de creer, Dios no nos desecha. Dios nos da lecciones. Dios nos da lecciones para aprender. Y a veces sin merecernos nos da, hermanos, nos recompensa. Porque puedo decirlo de esta manera: ¿quiénes fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Jesús? Fueron las mujeres. El Señor no las desechó, les dijo a través del ángel: vayan y díganles que a Cristo, el que había muerto, ha resucitado. Les encomendó una hermosa tarea. Fueron las primeras predicadoras de que Cristo había resucitado. De las que llevaron el mensaje de la resurrección fueron mujeres. Aunque no les creyeron, porque ya ven, los hombres somos muy incrédulos. ¿Qué pasó? Tuvo que venir corriendo Pedro y Juan a ver si era cierto porque no creo que sean como las mujeres dijeron. Tuvieron que verlo con sus ojos, amén, para corroborar. ¿Por qué será? No, porque el hombre a veces somos duros para creer, lo que piensa en la mujer, no. A veces somos difíciles de creer que Dios también usa a la mujer. A veces nos cuesta creer que Dios también levanta a la mujer. Aleluya. Porque es evidente
que en tiempos de Jesús la mujer, hermano, no jugaba un papel importante. Lo hemos visto. Pero el Señor hace a un lado los criterios humanos y el Señor dijo: ¿quién dijo que la mujer no puede ser alguien que pueda anunciar el evangelio de Cristo? Así que toma a esas mujeres y les dice: vayan y díganles que Cristo ha resucitado. Hermanos, Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado promesas. Y si se te ha olvidado, hermanos, gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de volver a ellas. La Escritura, en ellas encontramos la palabra de Dios. Y ahí podemos ver cada una de las promesas hechas por el Señor Jesús a nuestra vida. Jesús nos dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es para nosotros una esperanza de: no hay por qué temerle a la muerte. No hay por qué estar angustiados por la muerte. Hay que celebrar el día que llegue, porque realmente, hermanos, los que hemos creído en Cristo, cuando lleguemos a morir, comenzaremos a vivir la vida que tanto Dios nos ha prometido. Así que la muerte no es para entristecernos, sino para celebrar realmente la victoria en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Aleluya. No pensemos más en piedras, pensemos más bien en las promesas.